El martes pasado se eligió a un nuevo representante del Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cargo que anteriormente ocupaba Jorge Bogarín, que terminó pidiendo permiso. Exactamente, también en medio de la polémica. Creo que no tiene demasiado tiempo en el Consejo, pero ya unos días muy agitados. Sí. El doctor Enrique Cronaueter, que justamente fue el elegido en reemplazo de Bogarín y hoy nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego. Hola, doctor. Un placer estar con ustedes y también buenas noches a la audiencia. Desde diciembre está, doctor, como jurado ya, digamos, En el Consejo yo juré el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y asumí formalmente en la primera sesión del 6 de febrero de este año. Y bueno, estoy hace poco más de un mes y medio, 2 meses van a cumplirse de que estoy ejerciendo las funciones en el Consejo de la Magistratura. Y el martes pasado se produjo el reemplazo por el permiso que solicitó el consejero, el doctor Jorge Bogarín. Y bueno, el Consejo de la Magistratura me eligió y designó para reemplazar al que pidió permiso, y eso implica, según la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que paso a integrar como miembro titular en representación del Consejo de la Magistratura hasta la terminación del mandato, que creo que es hasta finales de noviembre de este año. Poco tiempo, doctor, pero pasó de todo entre lo que fue esta situación tan difícil también de elegir la terna para el próximo ministro de la Corte, ¿verdad? Realmente yo creo que estamos frente a una situación en la que hay una grave confrontación, y digo grave no en términos catastróficos, sino en una visión antigua y una visión novedosa de lo que se piensa y se exige desde la sociedad respecto a los poderes públicos. Anteriormente todo se hacía en secreto, muy poca transmisión de información, y hoy hay una masiva información que obliga, principalmente la ley de transparencia, donde deben transmitirse en vivo todas las sesiones del Consejo, del Jurado, de la Corte, en fin, estas herramientas de mayor transparencia obviamente que ponen en el tapete mayor conflictividad, y son vicios, digo yo, en cuanto a la falta de transparencia, que ha hecho que muchos no tomen las debidas precauciones en tratar de someterse principalmente al imperio de la Constitución y la ley. No estoy diciendo que anteriormente se estaba haciendo todo mal, pero creo que hoy se ha elevado el nivel de exigencia de la ciudadanía respecto al proceder de los funcionarios públicos. Antes, bueno, los nombramientos de jueces eran otro sistema totalmente antes de la modificación constitucional. Sí. Tanta exposición y publicidad, ¿le puede hacer bien realmente al sistema, piensa, doctor? Yo creo que sí, y al mismo tiempo genera la demostración de una crisis de legitimidad. ¿En qué sentido? En cuanto a que nosotros mismos a veces creemos que podemos usar las mismas herramientas de elección o de selección, y esas no son suficientes. Pongo el ejemplo de la selección de la última terna. En algún momento yo, cuando asumí, dije, en realidad yo no participé en la confección del reglamento para ministro de la Corte, y yo no me mostré muy partidario de ese reglamento. Dije, si nosotros empezamos a puntuar solamente la cuestión de los títulos académicos, de la idoneidad técnica, y nos olvidamos de la honorabilidad, que es el índice de credibilidad que debe tener la persona postulante, no estamos cumpliendo con el mandato constitucional. Y se dio lo que más o menos vaticiné en un programa acá que vine a finales del año pasado, que decía, el reglamento te va posicionando con una escala o ranking que no se ajusta a los niveles de lo que uno quiere. Por ejemplo, desde el momento que el reglamento dice que los que hayan reunido el 70% están habilitados para ser elegibles, fíjate que eso significa que podrías ir hasta el número 31, 32. Y acá se transmite la idea de que los primeros 3 son los mejores, y no es así. Los primeros 3 tienen el mejor puntaje, pero finalmente lo que prevalece es el estudio que hace cada miembro del Consejo. Entonces, esa es una primera cuestión. Uno tiene que aprender, yo creo que hay que empezar a replantear los reglamentos, hay que dar más preponderancia a la honorabilidad antes que a los títulos académicos. Vos podés ser un gran coleccionista de títulos académicos, pero yo no sé hasta dónde tenés la credibilidad ciudadana para acceder al cargo. Es decir, doctor, perdón,
Es decir, doctor, los primeros 3 son los mejores en lo técnico, es decir, tienen más estudios, tienen más títulos, tienen más publicaciones. No necesariamente son los más honorables. Ahí está, Fernando. Yo te digo otra cuestión. En el ejercicio de la magistratura no hace falta solamente conocimientos técnicos y teóricos, sino además destrezas operativas y prácticas. Y acá no tenemos todavía una instancia formativa de una auténtica carrera judicial que vos puedas decir que hay un entrenamiento previo para el acceso a la magistratura. Fácil es decir quiero ser magistrado y lo más difícil es ejercer la magistratura. Y la experiencia, porque en este caso hemos visto que entraron tres camaristas. Claro, entraron 3 camaristas y acá viene la primera queja. O sea, el grado de ponderación en cuanto al equilibrio. Muchos colegas me decían, ¿por qué solamente otra vez los camaristas, los dentro del Poder Judicial y los que están afuera? ¿Hasta dónde tienen voz los que están fuera del Poder Judicial? O sea, hay una serie de distorsiones que se han dado como una cuestión de que existen cupos y no existen cupos. Se eligen a los mejores en cuanto a la actitud con C y la aptitud con P. Entonces, eso para mí es muy importante. ¿Y cómo uno mide la honorabilidad en este tipo de selecciones? Y por ejemplo, el tema de la experiencia, la trayectoria de vida, donde yo por lo menos en las audiencias públicas insistí mucho en preguntas relacionadas con cómo vive el magistrado, qué expectativas tiene con respecto a la labor, si en realidad él tiene el convencimiento de que cuando obra mal está afectando a toda la institución. Ese concepto de pertenencia no como corporación, sino de pertenencia como una convicción de ser magistrado, porque realmente eligió como modelo de vida. Eso es lo que debe prevalecer. Y eso se dan en los países, acá en la Argentina hay problemas en todas partes, pero existen unos estándares del comportamiento del magistrado que obviamente están por encima de cualquier otro funcionario público. En otras palabras, el magistrado tiene que ser una persona que esté preparada para estar toda su vida dedicada a la magistratura y tiene que saber que debe ser muy cauteloso y meticuloso en el tratamiento de aspectos relacionados con su vida, en familiar, con su vida social y principalmente con su vida pública en el ejercicio de la magistratura. O sea, parecer magistrado siempre, digamos. Así mismo. Yo creo que un magistrado no solamente debe demostrar solvencia en los conocimientos, también debe mostrar solvencia en sus decisiones. Sus decisiones tienen que ser fácilmente entendibles y fundamentalmente la ciudadanía, cuando le escucha al magistrado, dice realmente en esta persona yo confío, porque se nota no solamente que sabe el derecho, sino que lo hace sobre la base de una convicción y de un proyecto de vida en el que vos decís que hay coherencia entre el deber ser y el ser. Doctor, en el Consejo, más allá de estos grandes temas, me refiero a los cargos más importantes en la jerarquía judicial, ¿cómo está el resto? El resto de las elecciones de jueces, ¿qué tal llegan los perfiles? Hay muchos concursos pendientes. ¿Cómo está la situación? Hay muchos concursos pendientes. Ahora vamos a tomar unos exámenes. Es otra crítica que hago. Los exámenes yo creo que no tienen que seguir esa lógica memorística. Mucho daño causa la... Yo creo que es importante tener memoria, pero saber de memoria es otra cosa. Yo quiero tener memoria para aprender y luego aplicar. Y en ese sentido, yo creo que los exámenes tienen que oralizarse. Yo creo que tienen que ser tópicos donde el candidato exponga, y hoy tenemos una cantidad de postulantes que van a rendir esos exámenes. Voy a tratar de pelear en el breve lapso que tengo en el ejercicio de esta función para tratar de cambiar la reglamentación. Por lo menos acuérdate que yo soy parte de un cuerpo colegiado, no basta solamente mi punto de vista, sino hay que convencer, y eso es parte también del compromiso que asumí. Y por otro lado, también hay algo, ¿verdad? Se dictó una ley que le obliga al Consejo de la Magistratura a los que ya están en el cargo a que tengan que integrar la terna, lo cual, más allá de las preferencias que pueden tener los sectores, creo que distorsiona el proceso de selección. Yo creo que ustedes como periodistas podrían decir que tienen derecho a dirigir un programa como este en la medida que cada día vayan demostrando y legitimando que tienen esas aptitudes. Ahora, el problema es que mañana, si se quiere hacer un cambio y vos me digas, no, yo tengo que dirigir este programa porque hace 15 años lo estoy haciendo, es muy buena la experiencia, pero la experiencia tiene que ir acompañada de la plena y constante capacitación. Entonces uno tiene que actualizarse también.
Eso se exige de los magistrados. El último día de aprendizaje es el último día de tu vida. ¿Se puede mejorar desde el jurado y el Consejo de la Justicia? Yo creo que sí. Yo creo que si el jurado cumple lo misional, que es lo que creo que está en déficit, hoy tenemos una composición que no ayuda mucho a trabajar con componentes más técnicos en cuanto a que el magistrado que aplica mal la ley y lo hace adrede tiene que tener una consecuencia. Hoy tenemos un alto componente político en el buen sentido de la palabra, pero que a veces los que integran a veces no se ponen a la altura de las circunstancias. Y yo no estoy hablando ni de este jurado ni del anterior, estoy hablando de los hechos que son de público conocimiento y que han deslegitimado al jurado. Yo creo que más allá que vos tengas los votos para ser abogado, en representación de los abogados, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que ir repensando es en el sistema de elección. Es decir, vamos a seguir eligiendo al que tiene más votos como una elección política partidizada, o vamos a poner una serie de estándares que eleven al prototipo de candidato para los abogados. El senador o el diputado basta con que sea abogado. Yo creo que tiene que tener también un compromiso acerca del cumplimiento de la ley. Entonces, el ministro de la Corte que va a integrar, ¿realmente tiene el consenso o simplemente se hace por mayorías de bloques? O sea, son cosas que uno tiene que empezar a repensar. Y aquí viene otro problema. La composición la señala la Constitución. Entonces, aquí viene mi gran dilema existencial como auxiliar de justicia. Yo me pregunto, si vamos a reformar la Constitución, andá a saber también qué te puede salir en ese proceso. Pero por otro lado, es evidente que este modelo se agotó. Entonces, también estoy en esa disyuntiva. Yo creo que tenemos que acelerar un proceso de modificación estructural de la justicia desde la Constitución, a hacer un prototipo de Consejo de la Magistratura en donde haya preeminencia no solamente de los académicos, sino de abogados de reconocida trayectoria, y postular lo que se denomina la matrícula de abogado. No puede ser un simple procedimiento administrativo, tiene que ser un proceso en el que vos vayas legitimándote por tu capacidad. Pongo un ejemplo. En otros países, en el sistema norteamericano, vos podés tener la matrícula para ser abogado en un determinado estado, pero para estar en otro estado tenés que volver a ser examinado y evaluado. Para ir a las cortes tenés que tener otro estándar de evaluación, y ni qué decir para ir a la máxima instancia. Yo creo que tenemos que empezar a fijarnos en otros modelos para ver si con eso, al alzar las exigencias, mejoramos la calidad del recurso humano en la judicatura. ¿Y usted cómo ve, doctor, estas denuncias que hablábamos antes? Un cruce de denuncias entre miembros del jurado, acusaciones muy graves del senador Santa Cruz que dice allí sigue existiendo un sistema de aprietes, se fue aquel clan tan temido en épocas anteriores, pero continuó un modelo similar pero con otras personas. Yo te cuento, yo estoy hace 48 horas ahí, claro. Realmente para mí es, sinceramente le digo, para mí es hay un problema en cuanto a los tiempos. No sé si ustedes se están dando cuenta que mucha gente exige. Hoy me estaba diciendo un colega de ustedes, me dice, sí, pero usted puede estar 24 horas, pero usted enseguida se va a dar cuenta de lo que pasa. Yo me puedo dar cuenta de lo que pasa. Yo entiendo que lo que señaló el senador Santa Cruz es algo grave de por sí. Cuando se señala una conducta de corrupción a cualquier funcionario público es grave. Claro. Y estoy hablando de hechos graves, no estoy hablando de una simple sindicación. Entonces, eso a mí me llega primero a repensar. Es obvio que tiene que haber una actuación del Ministerio Público. Me explico mejor. Yo puedo denunciar un hecho de corrupción, pero el que tiene que mover la acción penal pública es el órgano investigador. Y si hay algo que a mí me hace ruido hasta hoy día es la modorra en la que se sumió el Ministerio Público. O sea, y más allá que me puedan decir que eso te parece que es una cuestión de visión, yo creo que el Ministerio Público no fue proactivo en esto, no en estos últimos 5 años. En los 10 años anteriores el Ministerio Público tuvo una decadencia en cuanto a la calidad y se insistió mucho en la cantidad supuestamente para dar una respuesta. Hoy el Ministerio Público tiene que reaccionar. No puede ser que el ciudadano siga denunciando y el Ministerio Público esté mirando y diga hasta que no me traigan empaquetada la información. No, señor, ante la noticia de un hecho tu deber es el de investigar.
Entonces, yo insisto, más allá del cruce entre dos colegas en cuyos órganos yo formo parte, Sí. y no voy a tomar partido acá en nada, sino simplemente decir, por un lado está un senador que habló como senador de la nación. ¿Tiene fueros para usted? Yo creo que tiene fuero. ¿Me explico? Está blindado con Claro, eso para dar esa porque el denuncia. artículo 35 y 36 del Código Penal habla de la absoluta prescindencia de responsabilidad cuando uno ejerce la función. Y además, la Constitución habla que no podrán ser molestados ni acusados con motivo de sus opiniones. El problema es que el que habló en el Consejo no es el señor fulano de tal, es el representante Del Senado. Y no es que a él le acompañan los fueros porque tiene los fueros. Lo mismo, yo te les cuento otra cosa, el integrante del Consejo, imagínate que no fuera representante, también tiene inmunidad. O sea, yo tengo inmunidad como tiene un ministro de Corte. Y ahora vos me podrías decir, entonces quiere decir que yo estoy autorizado para acusarla a usted de cualquier cosa. No, señor, no. En un Estado republicano con responsabilidad hay herramientas. Por ejemplo, si mañana alguien me calumnia, me difama, me injuria, yo tengo el deber como funcionario público de atender esa circunstancia. Ahora bien, ¿cómo se puede uno deshacer de esa responsabilidad cuando prueba de que lo que está afirmando es la verdad? Y eso está en el artículo 23 de la Constitución, que dice de la prueba de la verdad y de la notoriedad. Cuando se realizan censuras a conductas públicas, la prueba de la verdad, ¿qué significa la prueba de la verdad? Si yo te acuso a vos de que cometiste una irregularidad y pruebo de que esa irregularidad existe, yo estoy exento de responsabilidad, porque la crítica de los actos de gobierno son libres y el ciudadano tiene el derecho a hacerlo. Distinto si lo hago de persona a persona, porque vos no tenés por qué inmiscuirte en mi vida privada. Pero acá Claro. acá yo creo que la figura fundamentalmente es si uno se siente calumniado, difamado o injuriado. Y ahí sí, el fuero no está para generar impunidad, el fuero está para generar libertad de actuación con responsabilidad. Perfecto. Doctor, mil gracias por el tiempo. Muy No, yo les interesante la agradezco a charla ustedes y la oportunidad. vamos a ir conversando. Listo, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias.